Mi nombre es Consuelo Holguín, soy coordinadora de editorial Universidad de Santiago de Chile. Hola a todos y a todas las personas que están ingresando a este nuevo programa de Libros sin Cuarentena que hemos preparado y donde vamos a hablar de el libro Simetría, del autor Mauricio Olivares Araya, junto con Analía Rojas. Partir presentando a Analía Rojas, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora de Nerconex, asesora a clientes e inversionistas orientados a la generación renovable y modelos de negocios para generación distribuida. Con 20 años de experiencia y cargos de alta responsabilidad en el Estado de Chile y gerencia de empresas privadas, en materia eólica ejerció como gerente general de Enol Chile, desarrolladora de parques como Talinay y Monterredondo, entre otros. En 2014 fue reclutada por Gamesa como Sales Manager para la apertura y estrategia comercial del actual Siemens Gamesa. Antes de independizarse, ejerció como gerente de negocios de Grupo Saesa, la tercera distribuidora de Chile para el desarrollo de nuevos modelos de negocio en el contexto de la transición energética que enfrenta Chile. Mauricio Olivares Araya, el autor del libro, es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Santiago de Chile y Master of Science de la misma casa de estudio. Desde el año 2019 se desempeña como profesor de cátedra de mercados eléctricos del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH y director del Diplomado de Mercados Eléctricos, habiendo el año 2020 guiado más de 30 trabajos de título en la IBNEA de Investigación de Mercados Eléctricos. En lo laboral se ha desempeñado en las principales empresas de generación, de generación del país, como Enel, Endesa, Ingedesa, Soventix, y además de tener un paso de 2 años por el Coordinador Eléctrico Nacional. En la actualidad es socio fundador y gerente general de MOAC Group, empresa asesora de mercados eléctricos. Muchas gracias a los dos por este tiempo. Quería comentarle a los invitados y a las invitadas que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat que hay. Ahí apretan aquí chatear y pueden hacer preguntas que después Analía va a ir recogiendo y en la medida que haya tiempo se responde. Así que los dejo para que se inicie esta conversación. Muchas gracias, Consuelo, muchas gracias a la Universidad de Santiago. Yo honrada realmente por la invitación que me han hecho, no solamente el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, sino también Mauricio Olivares, a quien aprecio y, y realmente agradezco también el que me haya invitado y que me haya elegido para hacer esta conversación que vamos a tener hoy día en torno a un tremendo hito, un tremendo aporte que creo es necesario mencionarlo, que es en el fondo en relación a lo que es el legado y la integración de un conocimiento que yo creo que está disperso y atomizado en muchas personas del sector eléctrico, pero que no había logrado ser compuesto y puesto en una sola forma, y que hoy día lo tenemos a través de un libro. Contarle a la gente que nos está mirando, que está conectada, que hemos tenido conversaciones con Mauricio ya hace varios meses a propósito del anuncio de su libro, del lanzamiento que quedó ahí truncado por lo que está aconteciendo en el país en relación a la pandemia y al COVID-19. Entonces, realmente fue un parte de los hechos que nosotros tuvimos que postergar, ¿cierto? Dentro de todo lo que está ocurriendo hoy día y que siempre creo que es necesario hacer el punto de que estamos en una situación bastante conflictiva, bastante crítica. Hoy día hablar de un libro nos da la oportunidad, ¿cierto?, de sacar un poco el espíritu y la cabeza de lo que está ocurriendo con la preocupación que tiene el hecho del contagio, ¿cierto?, de gran escala que estamos sufriendo, y mirar un poco nuestra habitualidad o nuestro sector del punto de vista de un aporte, ¿ya? Y yo creo que es una noticia que tenemos que celebrarla dentro de todo lo que estamos viviendo lamentablemente. Sin más, decir que vamos a tratar de ordenar la conversación en torno un poco a entender las razones por qué Mauricio y su equipo tomaron la decisión primero, o tomó la decisión Mauricio de hacer este aporte, de escribir el libro,
y después pasearnos un poco específicamente en materia más específica, más técnica, porque entiendo que hoy día tenemos un público especializado que además quiere entender desde el punto de vista de la mirada crítica y analítica que tiene este libro, entender un poco cuáles son los conceptos y los procesos que vienen. Entonces, esa es un poco la invitación que le hacemos al público que está hoy día conectado, y que agradecemos también el interés de las personas que están hoy día siguiéndonos a esta hora, especialmente de la tarde. Creo que es fundamental entender primero, Mauricio, y te saludo con gran alegría en esta conversación de esta tarde. ¿Cómo estás? Y para empezar la conversación, ir al tiro a una pregunta muy, yo creo que más bien desde el plano personal tuyo, desde el plano humano, ¿cierto? Entender un poco por qué tú decidiste escribir este libro, cuál fue tu ímpetu creativo, como dicen los escritores, ¿no? O sea, desde dónde sale el drive, ese punto de ignición que te hace a ti decidir un día, decir, bueno, voy a escribir, ¿cierto?, un libro que tiene unos componentes que ya los vamos a repasar, pero ¿desde dónde nace esta decisión de hacer y escribir el libro? Hola, Analia. Gracias. Para mí es un gusto esta conversación contigo, una persona que aprecio y respeto mucho, por lo tanto, te agradezco que te tomes el tiempo, le agradezco, déjame partir por eso, agradecer, digamos, antes de pasar a responder. Le quiero agradecer también a la universidad por el apoyo, al Departamento de Ingeniería Eléctrica, al director Humberto, y a la editorial, digamos, porque esto ha sido un trabajo de muchos años. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace escribir un libro? Es una respuesta compleja, porque tiene muchas aristas, nace de muchos lados, y en algún momento se conjugan y uno no se da cuenta y está escribiendo el libro. Pero si uno quisiese hacer como un repaso histórico de cuándo nace como la idea, uno podría decir que, bueno, yo hago clases desde el año 2009 en la universidad, en la parte de mercado eléctrico, en la Universidad de Santiago, y en esos momentos, 2009-2012, con el director Humberto nos dábamos cuenta que nos faltaba en el fondo material de apoyo para los alumnos. Se escribieron ahí un par de apuntes, pero nunca llegamos a consolidar algo y pasaban los años. Entonces, ahí hay una arista, digamos, que es la de académica. No había de dónde estudiar, digamos, un mercado eléctrico. Un texto guía, por decirlo así. Y después ya empezamos en razones más profundas, más de lo que uno entiende cómo debe funcionar ciertos aspectos del mercado. Notaba que un mercado en extremo, el mercado eléctrico es un mercado muy complejo, donde el conocimiento está en los especialistas y no existe, digamos, un pilar. Entonces, se iban sumando cosas. Después ya cuando estaba trabajando en la empresa que soy socio fundador, con mi socia también pensamos, oye, escribamos un libro porque nuestros clientes lo necesitan. Y en algún momento te viene algo, digamos, como por ahí dicen, en la vida tenés que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, el que lo dijo tiene mucha razón, porque es un proceso de años, y no te das cuenta y estás embarcado en la escritura del libro. Y te das cuenta que en algún momento que el libro puede formar un pilar para el mercado y para el futuro del mercado. ¿Por qué? Porque centraliza conocimientos de 40 años que se podrían haber fumado, digamos, si es que en el fondo no se concentraban. Entonces, la decisión, como te digo, parece que el libro es el que toma la decisión y no tú. El libro es el que termina tomando vida y te captura para desarrollarlo. Entonces, es una decisión, como te digo, es esa frase de tener un hijo, planta un árbol y escribe un libro. Cuando terminé de escribir el libro me hizo sentido. Y todavía me hace sentido, porque el libro y yo crecemos constantemente. Fuimos creciendo como profesionales los dos, digamos. Yo te quería tomar ahí y colgarme de algo que comentaste acerca de un poco, bueno, tu ímpetu creativo, pero también del diagnóstico que tú tenías del mercado respecto de que el conocimiento estaba probablemente en los especialistas, en los profesionales, y contarte una anécdota personal, que es que cuando yo entré al mundo de la energía, yo vengo desde la disciplina de la economía, la verdad es que
me pasó lo mismo, o sea, entré a trabajar a la Comisión Nacional de Energía el año 2000 y recuerdo perfectamente que algún colega ingeniero eléctrico me pasó un libro, que era el libro naranja, se conocía así, de forma más coloquial, que era un libro publicado por la Comisión Nacional de Energía, ya tenía unos 10 años de data cuando yo entré el 2000 a trabajar. Me lo pasaron porque ese era un compendio de la descripción y del funcionamiento del mercado eléctrico que era necesario para mí entonces entender y leer para poder desempeñarme en el sector. Eh, yo creo que desde ese punto no conocía personalmente, y creo que los colegas tampoco, otro aporte, otro compendio de conocimiento como lo es simetría, en el sentido de que sea un espacio, ¿cierto?, de conocimiento en donde estén tantos segmentos integrados, bien descritos, bien analizados. Yo tengo la suerte de tener además aquí una copia del libro, que lo voy a mostrar acá, que está publicado impecablemente, y por lo tanto creo que ese es como el primer punto relevante en el sentido del aporte que tú haces. Entiendo que el legado entonces es un factor que te hizo mucho sentido de dejar el conocimiento, siento, plasmado en algo que no sean solamente las personas. Sí, sí, bueno, se nota que estuviste leyendo el libro. Claro, efectivamente, si tú me preguntas un poco cuál es mi religión es como la democracia del conocimiento, por decirlo de alguna manera. Siento que el conocimiento no es de una persona individual, sino que es de la especie, incluso de la naturaleza si se quisiese. No me parecía bien, desde el punto de vista de la evolución humana, incluso, que los conocimientos nazcan y mueran en una persona. Es por eso que notaba que en nuestro sector, como digo, tan especialista, que tú lo conoces bien, en el que en el fondo el conocimiento va quedando en persona a persona y a veces se pierde, y 4 años hubo una forma de tarificar, no sé, la transmisión, y los otros 4 hubo otra forma de tarificar la transmisión, y después volvimos a la primera, y ¿por qué hicimos eso? Digamos, vamos cambiando. Entonces sentía que tener un pilar del conocimiento, porque el conocimiento es poder, digamos, tener un Totalmente. pilar de conocimiento iba a permitir para las nuevas generaciones poder evolucionar más rápido en relación a la democratización del conocimiento, que finalmente eso redunda en beneficios hacia los usuarios, en este caso los clientes. Porque en la medida que hay más conocimiento, el mercado funciona mejor. Y en la medida que el mercado funciona mejor, hay más competencia. En la medida que hay más competencia, eso se transmite en mejores productos y servicios para el cliente. Porque lo que no hay que olvidar es que el mercado eléctrico está hecho para atender a los clientes, para entregar un producto que es la energía. Así como, en el fondo, Totalmente. hay otros productos que otros mercados entregan. Sentía que no habíamos evolucionado tanto en las últimas décadas. Entonces, creía que era mi labor como académico, como ingeniero y casi como ser humano, que esos conocimientos se plasmen, y qué mejor que se plasmen en un libro, en una universidad, que es donde está todo el conocimiento, digamos. Claro, la universidad que es, en el fondo, viene del pensamiento universal, ¿no? Ahí alguien hace un comentario que me parece súper interesante, que dice Víctor Velar, dice, el libro comparte el espíritu de la ilustración, ¿ah? El espíritu de Diderot y de Ambelert. Yo creo que esos son puntos que nos salimos un poco, ¿cierto?, del ámbito de la ingeniería y de la ingeniería eléctrica, además, que es un área tan quizás dura o árida para quienes no hemos sido formados en esta disciplina, pero creo que ese es un poco tu espíritu y así lo entiendo. Cuéntanos un poco de por qué, aparte de por qué está escrito el libro y tu ímpetu, que creo que es súper interesante el proceso de la experiencia personal. ¿Para quién está escrito este libro? Porque muchas veces también los lenguajes de los libros son muy dirigidos a los especialistas, las profesionales que están en otras disciplinas necesitan siempre una guía, ¿cierto? Un traductor que logre entonces traspasar esos conocimientos que tú dices en este libro. Pero yo, de lo que hojeé, de lo que leí, de los capítulos,
Siento que es un libro bastante afable por el lenguaje que tú utilizas y desde la profundidad que tú lo haces, para que un público interesado con formación, alguna formación, sin embargo no completa, pueda entrar fácilmente en los conceptos del libro. Bueno, sí, es un complemento a la respuesta anterior, porque no sacaba nada con escribir un libro que nos sirva a los ingenieros eléctricos nada más. Entonces, lo único que iba a hacer era agrandar un poquito el espacio muestral de quién podría adquirir el libro, pero finalmente, en la medida que uno, como digo, el libro es un ser vivo y te va hablando y te va explicando cómo tienes que ir llevándolo él mismo a ti, y tú a él, digamos, el libro te persigue, incluso cuando estás durmiendo, el libro te, puedo escribir esto de otra manera. La idea fue, y en la medida que fuimos desarrollando el libro, fue esa, fue que el libro sea de acceso a todos y a todas. Eso quiere decir que lo escribimos en un lenguaje simple pero profundo. Exacto. Consecuencia, el libro, cualquier interesado en materia de energía va a poder acceder a entender el libro casi en su completitud. Entonces, al final, eso, no sacaba nada con escribir en el mismo lenguaje que escribimos un ingeniero eléctrico de reactancia subsincrónica, eso no tenía sentido, si es que quería llegar a todos, digamos, y a todas. Entonces, finalmente, el público objetivo es todos y todas que quieran saber de energía. A partir del libro van a poder adquirir ese conocimiento en diferentes niveles de profundidad, dependiendo también de lo que quieran saber. Del interés, por supuesto. Y aquí me voy a agarrar también de nuevo, voy a concatenar con, y lo conversamos también a propósito de tu título, ¿no? El título que tú elegiste, el título es Simetría. Y entonces pareciera ser, y quiero leer un párrafo brevemente del libro, en el prólogo que tú tienes, que me llamó bastante la atención porque dice, es paradójico la simetría, ¿cierto? El desequilibrio que existe, ¿cierto?, en el mercado eléctrico. Entonces tú dices, el libro tiene por título algo que refleja lo que pretende al ser leído, que la información llegue a todos los usuarios interesados en el mercado eléctrico de la forma más simple, pero al mismo tiempo completa y rigurosa, buscando con ello incrementar sensiblemente el conocimiento. En consecuencia, apoyar las discusiones y los análisis en todos sus niveles. Yo entiendo por este manifiesto, esta declaración que tú haces en el libro, que también tiene un sentido y un propósito desde el aporte hacia la discusión de las políticas públicas, de las decisiones privadas, y se transforma entonces en una herramienta que permite la toma de decisiones, aunque sabemos que estamos en un mercado que es bastante asimétrico, es asimétrico en su información, es asimétrico en sus poderes de negociación entre los agentes. Entonces, cuéntanos un poco por qué decidiste ponerle simetría al libro. Bueno, por lo mismo que acabas de mencionar, en nuestro sector, por automasía, es asimétrico. Es un sector, en efecto, específico, complejo, donde en el fondo los ingenieros eléctricos todavía no podemos detectar muy bien hacia dónde van los electrones puntuales. Entonces, me parecía que la asimetría que tiene naturalmente el mercado debía ser nivelada, debía nivelarse. Uno entiende que es un mercado, no hay mercado perfecto, pero mientras menos asimetría haya en los mercados de conocimiento, en el poder económico, eso va a ser mejor para el mercado propio, para la competencia y finalmente lo más relevante, para el cliente. Entonces, el libro lo que pretende al final es que todo este conocimiento que hay en los últimos 40 años, de historia, de tarificación, de cambio de leyes, de modelos económicos, está disponible para quien quiera ocuparlo, y que eso presente un pilar para el desarrollo futuro. Entonces, finalmente el libro se llama Simetría, porque intenta nivelar la asimetría que tiene el mercado. Entonces, es un contrapeso, y el contrapeso finalmente es el conocimiento, que es lo más Ahora, importante. tú has dicho algo también muy importante que yo creo que suena natural,
o de perogrullo, pero que fíjate, en el sector eléctrico, yo por lo menos en los 20 años que llevo, recién lo he visto ser parte de una cultura, primero organizacional y luego en su accionar, de empresas que recién están recogiendo que el verdadero cliente del sector energético son los clientes. ¿Ah? El verdadero cliente son los clientes, el verdadero cliente es el consumidor o el verdadero foco del mercado. Porque durante mucho tiempo, durante muchos años, el regulador, el coordinador, etcétera, incluso todavía las misiones y visiones de muchas de las instituciones que regulan el mercado eléctrico no tienen expresamente declarado en sus concepciones de misión-visión o de propuesta de valor al cliente como un foco, menos las empresas. Entonces, esa visión que yo creo que tú la repasaste, la mencionaste así como si fuera obvio, pero yo creo que ese es un cambio que hemos tenido a propósito también de transparentar información, de hacer que los agentes se comporten al servicio del consumidor y no de los propios intereses propios de la industria, digamos, de su segmento. Yo creo que en ese sentido también tu foco del libro es totalmente distinto a lo que esté o haya sido escrito en la historia de nuestro sector eléctrico. Claro, sí, efectivamente. Hay un capítulo, bueno, quizás me adelanto, pero hay un capítulo entero dedicado a los clientes. Bajo mi punto de vista, el mercado eléctrico va a tener que cambiar, así como muchos de los mercados van a tener que cambiar. Y vamos a tener que poner al cliente en el centro. Si al final es el cliente por el que... El cliente es por lo que existe el mercado. Si el que ocupa la electricidad es el cliente. Los demás, digamos, los demás sectores, tenemos que ser capaces de que ese producto, que es la energía eléctrica, sea eficiente, segura, ojalá 100% renovable, digamos, y entregarle al cliente todas las herramientas necesarias para que él vaya creciendo también y se ponga en el centro de la cadena. Siempre escuchamos, no, el mercado eléctrico de generación, transmisión, distribución. ¿Y el cliente? Pero ¿para qué está la generación? ¿Para qué está la transmisión? ¿Para qué está la distribución? Para atender al cliente. Entonces, claro, estamos en un cambio de paradigma total. Total. Más aún con la contingencia en la que nos encontramos, que nos ha hecho a todos replantear hacia dónde va el planeta, hacia dónde vamos. Entonces sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, mi visión del mercado no es la visión de los últimos 10 años, y soy sincero en ello. Mi visión del mercado es un mercado donde el cliente está en el centro, donde el cliente probablemente va a autogenerarse, donde el cliente probablemente va a tener un auto eléctrico y va a cargar en las noches, donde probablemente va a tener batería, donde va a poder elegir a quién le compra energía. Exactamente. ¿Por qué no? Pero ¿Por si qué eso no? ya ocurre además. Entonces, claro, tengo una percepción diferente del futuro, pero esa es mi idea. Entonces, lo que hace el libro es no plantear tanto esa idea, sino entregar los conocimientos para que cada uno tome su decisión respecto a hacia dónde piensa que tiene que ir el mercado. Soporte personal. Mauricio, te quiero invitar y a todos los que nos están mirando a través de esta plataforma y haciéndonos además comentarios y preguntas, veo súper activo el chat, que hagamos un repaso sobre el índice y los capítulos que contiene tu libro. Me parece súper interesante hacer una pequeña descripción para invitar además a la gente a que compre el libro, que lo vea, que lo ojee, que lo lea y que obviamente tenga a disposición el conocimiento del que estamos hablando en este momento. Le voy a pedir a Consuelo a ver si me puede habilitar para hacer un compartir pantalla y de esa forma hacer el repaso sobre el índice que me gustaría mostrarle a las personas que nos están mirando. El índice contiene entonces la descripción de los 7 capítulos que tiene el libro, son 740 páginas, que obviamente es un tremendo aporte desde el punto de vista además del conocimiento. Y aquí vamos a hacer inmediatamente el índice. Entonces, este es la portada del libro. Y aquí está la descripción entonces o la especificación de los títulos de los capítulos, de los 7 capítulos. Yo estaba diciendo entonces que eran 740 páginas.
hay 177 figuras, 180 ecuaciones. Tú me decías, Mauricio, que el trabajo matemático había sido enorme, ¿cierto? Para hacer también el ordenamiento de la representación modelística de muchas partes de nuestros segmentos del mercado eléctrico, 134 tablas, y un poco el repaso de los capítulos, aparte de la historia, la descripción y la institucionalidad del mercado eléctrico. Tú te paseas entonces por los capítulos clásicos, ¿cierto? El de generación, transmisión, distribución, pero agregas 2 capítulos nuevos con un nuevo énfasis en las coordinaciones del sistema eléctrico, que describe, ¿cierto?, la organización industrial que tiene el mercado eléctrico con sus principales agentes e instituciones, y un capítulo especialmente dirigido a la demanda y los tipos de clientes, que además ha tenido un tremendo boom en los últimos 2 años. Yo creo que, repito, el foco se ha puesto cada vez más en el tipo de cliente y en la demanda, pero además desde el punto de vista de la relevancia de que ordena, ¿cierto?, las relaciones con el resto de los agentes, porque además está cambiando el paradigma del prosumidor, o el prosumidor que almacena. En fondo vamos a esa mirada de futuro. Y luego un capítulo que a mí me pareció súper interesante también, que es el de las nociones finales para la visión de futuro, donde tú haces tu aporte también y tu análisis. Entonces, me gustaría que conversáramos, vamos a tratar de unir capítulos en virtud del tiempo, ¿cierto?, y de la eficiencia de nuestra conversación. Por ejemplo, hablar del capítulo del mercado de la generación y del mercado, o del capítulo 2 de coordinaciones del sistema eléctrico, y ahondar un poco en los puntos específicos que yo creo que son de interés para los especialistas, los profesionales y los estudiantes. Hemos desarrollado un mercado de la generación cuyas señales de inversión se han basado, ¿cierto?, en nuestro modelo marginalista. El modelo marginalista nos ha llevado a tener un desarrollo del sistema de generación y el de transmisión que ha tenido grandes éxitos, pero también ha tenido grandes desafíos o grandes problemas y conflictos en el fondo que nos han puesto en los últimos 20 años o 30 años, desde el 2000 o 90, desde los 90 en adelante, en situaciones que podemos mencionar. Ha habido blackouts, ha habido racionamiento, han habido problemas de transmisión. Siempre pareciera ser que la transmisión es un punto que va por detrás, ¿cierto?, y más lento que las decisiones de la generación. Pero específicamente hablando del tema del modelo marginalista y su aporte, ¿cierto?, y la relación que tiene entre los coordinados, ¿cómo crees tú que se ve el futuro respecto a cuánto, uno puede decir, cuánto le queda a este modelo marginalista, entendiendo que hay otros modelos, ¿cierto?, de expansión del sistema de la generación que pueden ordenar y que a lo mejor pueden representar una mejora en esa deseada eficiencia de la operación, de la continuidad del suministro, de la seguridad que teóricamente busca, ¿cierto?, o debería garantizar el desarrollo bajo el modelo marginalista. ¿Qué crees tú que es lo que viene en la próxima generación del mercado? Es una pregunta buena y profunda, digamos. Pregunta tipo tesis. ¿Ah? Sí. Bueno, sí, lo hemos estudiado en tesis, de hecho. A ver, la teoría marginalista, que la implementamos en los 80 con la Ley General de Servicio Eléctrico, innovadora a nivel mundial, para facilitar el libre mercado en la generación, que implementaba todo este esquema de que el valor de la energía segundo a segundo es calculado en un mercado spot en función del costo de la siguiente unidad, que eso es realmente el costo variable de una central. Ha ido funcionando, y el costo marginal te representa al final un electrocardiograma, si se quisiese ver así, del sistema eléctrico, donde, no sé, a principios de los 90 uno veía costos marginales muy bajos, porque teníamos abundancia de centrales hídricas, pero la verdad es que no fue así después, al final de los 90, cuando tuvimos las crisis de sequía, claro, y los costos marginales se sextuplicaron. Se fueron a las nubes. Se fueron a las nubes, y después dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Se hizo un trato con Argentina para la importación de gas, y construimos el 30% de la materia eléctrica en función de gas, y los costos marginales bajaron de nuevo, y por lo tanto las señales de inversión
en generación eran adecuadas de nuevo, pero tuvimos otro problema que nos cortaron el gas desde Argentina y por lo tanto los costos marginales volvieron a explotar. Después tuvimos que hacer los terminales de GNL para asegurar el suministro. Y hoy día nos encontramos en una época... Usar la infraestructura de generación que está sin uso. Claro, claro. Y hoy día nos encontramos en una época nueva, que uno podría hablar la época de la energía renovable, donde se va a empezar a poner en jaque la teoría marginalista, porque la teoría marginalista depende del costo variable de una central. La matemática que está atrás está asociada a las derivadas parciales de los costos de operación del sistema. Cuando los matemáticos sabemos que la derivada de un costo fijo es igual a cero. Es cero. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la inserción renovable sea del 60, 70, 80%? Vamos a tener costos marginales en cero. Y lo que vamos a darnos cuenta ahí es que la teoría marginalista no funcionó 40 años, pero para el desarrollo de la nueva infraestructura en generación no nos va a servir. Y por lo tanto vamos a tener que modificar todo nuestro esquema regulatorio y todo el modelo económico en materia de generación. Pasando quizás y modelos hay muchos y se están probando, pasando quizás a un sistema como opera quizás en Colombia, de licitaciones día a día, donde los generadores ofertan su precio día a día, o precios, digamos, de mediano plazo, o precios, digamos, o un sistema de inversiones, y eso implicaría que dejaríamos la energía como un producto más retail, y la potencia quedaría como el mercado de la seguridad. De la seguridad, como un servicio. Pero claro, se plantea en el libro que todo lo que ha funcionado en la teoría marginalista, pero que claro, aparentemente estamos llegando y vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que replantear la teoría marginalista, y eso me va a obligar a actualizar el libro, digamos. Así es. Vamos al libro Asimetría 2. ¿Ah? Claro. Ahora, interesante seguir conversando de este punto, porque al final tú tienes ejemplos de mercados que han dejado de funcionar bajo el modelo marginalista, como tú dices, funcionan bajo esquemas de subastas de cortísimo plazo, diaria, otros modelos sobre la inversión, pero también a mí siempre me ha llamado la atención nuestro mercado de licitaciones y de subasta. Está hecho sobre la base de ser una señal de suficiencia y de seguridad de suministro del producto energía, ¿no? No del producto potencia. Y la dificultad un poco para la inversión extranjera es que este sistema nuestro de licitar por energía, ¿cierto? Y de acuerdo a contratos de demanda asociados básicamente al suministro regulado, tienen esa limitación, esa dificultad de que al final hacen competir proyectos nuevos que están orientados hacia la inversión y a la nueva capacidad versus operaciones, ¿cierto? O centrales operativas que probablemente ya tengan costos hundidos de inversión y por lo tanto podrían ser competitivos, ¿cierto? Cuando en realidad es una infraestructura que ya está descontada o ya tiene sus costos hundidos. Entonces, esa dicotomía de este mercado, ¿tú crees que ha servido en el fondo? Claro, nosotros tenemos hoy día cifras alegres, en el sentido de que los contratos y las licitaciones, particularmente de clientes regulados, han logrado mover la inversión, se ha licitado con gran éxito, además por la baja de los costos de generación, en el componente de generación, insisto, precios más convenientes, pero al final no sé si cumplen con el objetivo de dar la señal de inversión y lograr capacidad nueva a propósito de tener infraestructura que tú vas a dejar de usar por tecnologías, por ejemplo, contaminantes. Sí, bueno. Otro tema más complejo todavía. O sea, ¿cómo discernimos entre los tipos de tecnología también? La teoría marginalista permitía eso porque decía, oye, en el fondo, mientras tú seas más eficiente, más posibilidades de generación tienes, porque en el fondo tú eres más eficiente desde el punto de vista de costo. Y claro, hoy día eso, como decimos, funcionó, pero hoy día el paradigma es otro. Hoy día tenemos
los costos, digamos, indirectos de las centrales, lo que provocan las centrales en el medio ambiente, en muchos casos, y por lo tanto, eso no está siendo tomado tampoco en la teoría, en la metodología actual. Y en el futuro probablemente sí lo sea. Y por lo tanto vamos a tener un modelos económicos que van a tener que tomar el costo de una central variable asociado también a sus costos de contaminación, y probablemente también vamos a tener que discernir entre tecnología nueva y tecnología antigua, para efectos de promover nuevas tecnologías, como por ejemplo, El algo que se está hidrógeno empezando a verde. discutir, combinaciones entre energía solar y sistemas de batería, El hidrógeno verde, que está el hoy día hidrógeno también. en boga. Entonces, efectivamente estamos llegando al final de una era aparentemente, eh, O pero es sea, interesante entender, en el fondo, por claro, qué esa era se está terminando. Y toda la, tiene que perdón, ver con la tecnología y tiene que ver con la exigencia del cliente al final. Al final, siempre la regulación se tiene que adaptar y se adapta a lo que quiere el cliente. Sin ir más lejos, hay que ver a Uber nada más. Que en el claro, fondo, en todos los países donde ha llegado, ha hecho que se modifique la regulación de tráfico de pasajeros. Entonces, eh, estoy auspicioso respecto a ese futuro. claro, al final tú me mencionas la parte del modelo marginalista que no considera costos indirectos o que mal llamados costos indirectos, porque al final son costos que la sociedad sufre, pero no son asignables o no son internalizados por el agente que los provoca, en el caso de la generación contaminante, por ejemplo, y me refiero específicamente al impuesto verde, o por ejemplo los mínimos técnicos, el gas inflex. O sea, hay una serie de distorsiones que al final no hacen que el modelo marginalista tome e internalice los costos que realmente le representa al sistema, y pareciera ser entonces que no lo está haciendo lo suficientemente eficiente como podríamos nosotros pretender desde la teoría. Eh, Desde el punto de vista de la relación con los agentes y con el coordinador, creo que hoy día el coordinador, tú también tienes un tremendo capítulo sobre el rol del coordinador, tú tuviste un paso por el coordinador eléctrico. eh, Creo que también ahí hay un desafío sobre la figura que el mercado eléctrico va a requerir desde el coordinador eléctrico, considerando incluso que este ha sido reformulado recientemente. O sea, estamos con un coordinador en teoría 2.0, que es el proceso, el producto de una nueva ley que se implementó hace poco tiempo, hace 1 año y medio o 2 años. Entonces, un poco concatenar con esta visión de el agente generador, que antes era visto solamente como con ciertas responsabilidades, además por ley, pero que hoy día tiene cada vez más relación, ¿cierto?, con la demanda que viene desde las exigencias del consumidor y también lo que demanda el generador del coordinador. ¿Qué piensas tú que puede pasar ahí en la relación con el coordinador? Bueno, el coordinador ha sufrido muchos cambios y bajo mi punto de vista, va a seguir sufriéndolo. Es parte del crecimiento, no hay problema con eso. Sí. La crisis es parte de. El coordinador va a tener que adecuarse, bajo mi criterio, a recibir, porque antes tenía una cierta cantidad de clientes libres, por ejemplo. Claro. 40, 80, 100 clientes libres, 200 clientes libres, si se quiere, hasta el año pasado. Pero en esta nueva lógica, cada vez va a haber más clientes libres en el país y por lo tanto el coordinador va a tener que independizar esos clientes y darle atención a esos clientes libres. Y con la liberación del mercado, el coordinador va a tener que migrar probablemente su visión desde atender más al segmento generación, transporte, va a tener que migrar a atender al cliente, porque déjame mencionarlo también, finalmente el financiamiento del coordinador hoy día recae en los clientes. Y en el fondo, y también prestan un servicio público. En consecuencia, lo que uno entendería es que la migración de los clientes hacia un régimen de liberalización va a implicar también la liberalización, perdón, la migración del coordinador a un régimen de atención al cliente. Totalmente. Y eso concadena también de nuevo, y me engancho con la figura que
aquí en el chat veo gente que me está preguntando, Isabela Solari, por ejemplo, que está en Estados Unidos y que además siempre se conecta a nuestros seminarios y a nuestros webinars. Pregunta, por ejemplo, sobre la figura del comercializador. El comercializador quería yo abordarlo en otro capítulo, pero hay varias derivadas y varias expansiones de esta conversación que se hace súper interesante a propósito de las nuevas figuras que exige, ¿cierto?, el nuevo orden de las relaciones y cómo empiezan a cambiar los agentes en su propósito que los define, digamos, en una ley, por ejemplo. Entonces, hoy día va a existir, o en el futuro va a existir el prosumidor que es el que produce, que consume, que probablemente también almacena energía. Y hemos escuchado del comercializador, de la necesidad de tener entonces un mercado más flexible, más transparente, en donde los agentes puedan hacer elecciones, ¿cierto? Y con esta figura del intermediador de comercialización de energía. Y también una figura del coordinador, un nuevo coordinador que a lo mejor está en otro segmento que es al interior del mercado de la distribución o del segmento de distribución. Esas son figuras que obviamente nosotros estamos estudiando, estamos analizando, del punto de vista además no solamente académico, sino práctico. Entonces yo creo que lo que permite tu libro un poco es, creo que es una frase además que representa muy bien, o sea, no se puede cambiar lo que no se conoce. Y por lo tanto, al entender cómo funcionamos hoy día, podemos mirar esos nuevos agentes que están surgiendo. Mauricio, sobre el resto de los capítulos, me gustaría hacer una discusión acá sobre el capítulo 4 y 6. El capítulo 4, súper distintivo sobre este nuevo análisis que haces tú de la descripción del comportamiento y de la importancia de la demanda, ¿cierto? Pero no solamente como un input, ¿no? Un número, que es una tabla de tasas de crecimiento de demanda anual, que probablemente esté en el informe de precio de nudo de la Comisión Nacional de Energía. Entonces, esa era un poco la visión como convencional, ¿cierto?, de cómo se trataba la demanda como un ente más bien cautivo, más bien fijo, de lo cual teníamos que preocuparnos simplemente cuando teníamos fijaciones de precio, pero que iba un poco adosada, ¿cierto?, al crecimiento natural del país, ¿no? Hoy día eso cambia porque el agente de la demanda tiene un poder de decisión que hace cambiar, ¿cierto?, la demanda, por ejemplo, de los clientes regulados versus la de clientes libres, que es un fenómeno que hemos visto además con el tema de la migración, de la elección del tipo de tarifa o de cómo se elige, ¿cierto?, el régimen bajo el cual tú quieres comportarte en términos de tus tarifas. Me gustaría que habláramos precisamente del fenómeno migratorio de clientes regulados a clientes libres en los últimos años. ¿Qué es lo que tú describes en tu libro respecto de este punto? Y cómo se relaciona con el éxito, ¿cierto?, y la irrupción de las licitaciones que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años, con la irrupción de las renovables, por supuesto, pero ahí inmediatamente hacer el link con la necesidad del comercializador. ¿Y qué es lo que tú crees que va a venir en el nuevo proyecto de ley de la distribución, que es un proyecto que yo personalmente no conozco, no he visto? He participado en algunas mesas de discusión, pero la verdad es que no sé, no sabemos mucho cómo está el texto, ¿no?, en la presentación del texto. Entonces, me gustaría que hiciéramos una conversación que es súper interesante además, porque eso es futuro puro. Bueno, claro. Incluimos un capítulo de los clientes y de la demanda, que son cosas diferentes, que siempre se entendieron como algo como único. La demanda es un comportamiento en conjunto de clientes, y el cliente, bajo mi punto de vista, es un tomador de decisiones y un agente del mercado. Son cosas diferentes. Y por eso que le dedicamos un capítulo, donde en ese capítulo describimos que el cliente va a tener, como decía, probablemente un auto en su casa, baterías, paneles solares, y si en algún momento se destraba la discusión de los medidores inteligentes, va a además poder flexibilizar sus consumos. Entonces el La cliente va a gestión de pasar, demanda. claro, gestión de demanda. Entonces el cliente va a pasar a ser un tomador de decisiones en el mercado, una cuestión que antes no se daba.
y por lo tanto, en el fondo, por eso le dedicamos un capítulo entero al cliente. Para que el cliente conozca, en el fondo, lo relevante que es en un mercado, digamos. Finalmente, por el cliente existimos. Entonces, eso por un lado. ¿Y cómo vamos uniendo eso con el capítulo 6? Es porque el capítulo 6 se habla de la distribución. Y la distribución es el segmento que no hemos reformado de 1982, no lo hemos tocado. O sea, estamos hablando de 40 años en el que seguimos con la misma ley de distribución, lo que es totalmente irracional con todas las tecnologías que tenemos hoy día y con lo que se ve hacia el futuro en relación a la toma de decisión de los clientes. Entonces, ahora, claro, como dices tú, viene la reforma a la ley de distribución. Tampoco conozco el borrador, pero entiendo que la autoridad le interesa incluir, lo cual comparto, un nuevo agente que es los comercializadores. Los comercializadores van a ser finalmente los que se entiendan con el tú a tú con el cliente y que le entreguen no solamente una elección de tarifa a precios bajos, más bajos que los regulados, sino que además una serie de servicios probablemente. Entonces, ahí se va uniendo, digamos, el libro tiene una unión en sí mismo, es una red, digamos, el libro en el que uno puede ir cambiando de sección en capítulo para darse cuenta que está todo unido. Y claro, efectivamente, terminamos en el capítulo 6, con las nociones, y después con el capítulo 7, con las nociones del futuro, en la cual indicamos en el fondo qué es lo que nosotros vemos del futuro. Y lo que vemos del futuro es que el cliente tiene que tomar la decisión con quién quiere suministrarse, qué tipo de energía quiere, qué tipo de tarifa quiere, qué tipo de batería va a querer. Exacto. Lo mismo que pasó en las telecomunicaciones a finales de los 90. Hoy día, si alguien nos contaba, y parece ser loco lo que estoy diciendo, pero si alguien nos contaba en la época de los 90, donde la telefonía era un teléfono fijo en tu casa, y si querías cable tenías que contratar a otra empresa, y si querías internet tenías que contratar a otra empresa, y hoy día está todo en un celular, y tiene aplicaciones. Nosotros le decimos, en 10 años más va a ser lo mismo, pero con la electricidad. O sea, uno va a poder elegir a quién le compra electricidad, qué tipo de electricidad, certificación renovable, batería, paneles solares, cargadores de autos, etc. Entonces, esa es la discusión que tenemos que tener ahora, y tenemos que tenerla de forma muy profunda y muy responsable, porque si no lo hacemos bien, vamos a frenar el desarrollo del país al menos una década. Ese es un mensaje que también entregamos y lo criticamos, digamos. Lo que pasó con los medidores inteligentes, que finalmente la política no se desarrolló como hubiésemos querido, nos va a retrasar, porque hoy día podríamos tener medidores inteligentes y empezar a gestionar de mejor manera la demanda. Entonces, el mensaje final que entrega el libro es, ojo, esto es lo que, en esto estamos hoy, este es el conocimiento de hoy, esta es la regulación de hoy. Bueno, ahora tenemos que crear el futuro. Y el futuro, pensemos, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que viene? Y preparemos la regulación para eso. Ahora, en ese sentido, yo quiero hacer un cierre además en virtud del tiempo, que creo que es importante señalar. O sea, al final tu libro prepara, ¿cierto?, a los lectores a propósito de hacer un análisis crítico y de hacer los aportes y de repensar los modelos, yo creo que en todos los segmentos. No hablamos del capítulo de la transmisión, que es para hacer otro libro y otro, pero también hay hoy día consideraciones que en el fondo están retrasando, ¿cierto?, el desarrollo adecuado de la transmisión, y volvemos a repetir un poco los capítulos de los años 90, 2000, en donde teníamos cuellos de botella por distintas razones. Hoy día estamos con un sistema de licitaciones, las licitaciones generalmente se ven atrasadas, tienen un diseño de precio cap que probablemente hace que los agentes no estén presentando las ofertas de forma de finalmente ser adjudicadas porque quedan por sobre los precios. También tenemos efectivamente una realidad respecto al ambiente y al medio ambiente y a las comunidades, que también se conflictúa, ¿cierto?, con el necesario o el deseo de desarrollo de la transmisión, que no ha considerado las variables exógenas de su entorno. Entonces, ahí también creo que el aporte del libro es que te prepara en el fondo para poder hacer un repensar a futuro de este segmento.
Cuéntame una cosa, para preguntas finales, ¿cuál fue el capítulo que más te costó escribir desde el punto de vista más del desafío del conocimiento? Y también, ¿cuál es el que más te gustó desde el punto de vista de tu aporte o de lo que tú crees que es este legado que hablábamos al principio? El que más me costó, yo diría que fue el capítulo de transmisión. Tal cual. Sí, sí. Ese capítulo tiene por sí solo 250 páginas, una cosa de ese estilo. Y aparte describe el modelo de tarificación de los 90, después el que cambia en el 2004 con la Discorta 1 y el nuevo. Entonces me tocó que, cuando estaba escribiendo el capítulo, me cambiaron la ley, o estaban cambiándome la ley. Entonces fue bien complejo. Y el que más me gusta a mí, yo diría que es el 3 de la generación, con el 4 que es de los clientes. Porque siento que más espacio hay un mercado más competitivo, de cambios tecnológicos muy rápidos, y en el que en el fondo va a ser el que más va a cambiar en los próximos años, sí, rápidamente, eso sí, pero el libro a mí me gusta entero, digamos. Excelente. Y del punto de vista de futuro, entonces, este es un libro que nos va a aportar a la agenda de energía, pero a mí, fíjate que a propósito además de todo lo que está pasando, yo creo que hay dos fenómenos hoy día que nos relacionan en coyuntura y en acontecer nacional con las nuevas miradas o los cambios de paradigma, los abandonos de paradigma. Uno es el estallido social, ¿ah? Que puso además en el tapete la discusión de la importancia de los suministros básicos, de los regulados y de las tarificaciones, que al final son un costo, ¿cierto?, para las unidades de consumo, que son las casas, las residencias, el comercio, y que tienen directamente relación también con la sensación de satisfacción o de bienestar de las personas. O sea, para nadie es una sorpresa que evidentemente esto era un factor de conflicto, ¿cierto? Con las personas que en el fondo se reclaman, ¿no? Y que tienen un reclamo respecto de la calidad de servicio, de la continuidad del suministro y de la conveniencia de la cuenta. Y luego viene la pandemia, viene el virus que hoy día nos afecta y que tiene a todo un modelo económico recambiando, repensando, relacionándose desde incluso del punto de vista físico, pero que hace también de nuevo poner en discusión la importancia de los suministros básicos como es el eléctrico y de cómo entonces se tiene que concatenar esto con la nueva agenda de energía. Yo personalmente pienso que los temas de energía que estaban dispuestos en nuestra discusión hace 10 años, hace 5 años, hoy día son muy distintos. ¿Ah? Nadie pensó que el mercado se iba a desarrollar como se ha desarrollado con las necesidades, los desafíos, los conflictos que hoy día tenemos. Menos aún considerando estos últimos dos factores que yo te he mencionado. Entonces, del punto de vista de tu aporte también y de lo que tú le plasmas en el libro, ¿cuál crees tú que es la verdadera agenda de energía que queda después de todos estos fenómenos? Es otra agenda. Otra agenda, Sí. totalmente. Claro, una agenda de nuevo enfocada más al cliente, porque probablemente los trabajos, el desarrollo de los trabajos, una buena parte va a desarrollarse en la casa. En consecuencia, se va a mirar un buen volumen de consumos que estaban en edificios de oficinas a hogares. Eso va a implicar, digamos, que los clientes probablemente quieran saber más y quieran tomar de nuevo, más decisiones desde su hogar. Y va a poner de nuevo, como decíamos, va a adelantar este proceso de que el cliente estaba en el centro. Eso como base, digamos. O sea, nos adelantó la discusión un par de años. Sin ir más lejos, estamos haciendo esta entrevista por un medio digital, Digital, tal cual. que no teníamos pensado hacerlo, digamos así. Y lo segundo, claro, evidentemente hay un tema medioambiental que probablemente va a impactar mucho, digamos. Se va a cuestionar mucho, digamos, todos los temas asociados a cómo generamos y al impacto con nuestro entorno. Aparentemente nos va a cambiar un poco la conciencia, quizás. Y vamos a recuestionarnos, como decías tú, los modelos. Y parece que tenemos toda la licencia de hacerlo ahora. Hace 5 años quizás no era tan necesario, pero hoy día lo es. Ahora, del punto de vista del regulador, yo para cerrar, siempre uno de mis temas más
preferidos, ¿cierto?, en la discusión con los colegas, es el rol del regulador y del coordinador, probablemente como instituciones que son ordenadoras, bueno, la SEC evidentemente, fiscalizadoras, pero que ordenan, ¿cierto?, el marco sobre el cual nosotros nos desarrollamos. En ese sentido, hay también una discusión enorme acerca de la necesidad de modernización de estas instituciones, algunas del Estado, otras con figuras más pública-privada, como el coordinador, pero al final, y hago un análisis crítico respecto de las visiones y misiones que tienen estos organismos. Pocas de ellas tienen al cliente como parte de sus objetos de misión. Si tú revisas la literatura y los ejemplos internacionales, las comisiones nacionales de energía o el organismo regulador, muchas de ellas tienen en su declaración de misión y visión el punto de que buscan, ¿cierto?, propender servicios de calidad, de suministro continuo, de seguridad, etcétera, y de conveniencia también de tarifa en relación a un consumidor que lo hacen parte, ¿cierto?, de su objetivo de la razón de ser que tienen estas organizaciones. ¿Cómo crees tú que viene entonces, a propósito que estamos en un mundo también de continuos cambios, ¿cierto? Uno le parece que el sector eléctrico siempre está cambiando, es muy dinámico, Y no y para hay nunca. muchos proyectos de ley, hay cosas que se discuten que son de carácter urgente, otros más importantes, pero en este tema, ¿qué piensas tú que es lo que viene? Bueno, aparentemente la autoridad, en particular probablemente la superintendencia, va a tener que reformarse también. Es algo que se ha discutido. Para efectos de poder supervigilar de mejor manera en un contexto donde todos los clientes vamos a poder elegir el suministrador, en esta figura del comercializador. Entonces, uno ve, digamos, una superintendencia mucho más empoderada en el futuro, uno ve también un coordinador mucho más al servicio de los clientes también en el futuro, y sin lugar a dudas el rol del comercializador va a ser fundamental para unir generación en grandes volúmenes y clientes en pequeños volúmenes y servicios. O sea, ese para mí es el futuro si es El que foco. si es que en el fondo se está dispuesto. Yo creo que es inevitable, para serte sincero, es como Uber. Si el problema que podríamos encontrarnos es que no seamos capaces de diseñar una muy buena ley de distribución. Yo estoy seguro que la autoridad tiene una mirada muy similar, digamos, a la que tenemos nosotros. De un mercado más competitivo, donde aparezca el comercializador, donde el cliente está en el foco, donde el cliente también va a poder prestar servicio. Ojo que si los clientes tienen Claro, baterías y se coordinan, puede prestar servicio complementario. Entonces el claro. cliente Se va, abre todo el mercado de servicios complementarios a un micro nivel que hoy día no está, es otro planeta, digamos. O es otro sea, y los planeta, autos tal tienen cual. la batería, y por lo tanto los autos también van a poder prestar seguridad al sistema. Entonces estamos en otro mundo, pero para que ese mundo exista, la regulación va a tener que estar adecuada. La regulación quizás siempre va un poco más atrás de los cambios de mercado y de industria, o de las relaciones de negocio que se producen además en un mercado tan particular como el eléctrico. Pero quiero cerrar la conversación, agradecerle a todas las personas que han estado además casi ya una hora en esta conversación y acompañándonos, Mauricio y Consuelo. De verdad que un tremendo honor tener esta conversación contigo. Eh, pero una pregunta para irnos en positivo, Ya, eh, que me la hace Javiera Ketterer. ya. Mauricio, ¿cuáles son las cosas que tú rescatas de nuestro sistema eléctrico en el sentido de hacer una evaluación positiva? Porque sabemos que tenemos muchos desafíos, tenemos un sector también en permanente conflicto. Yo creo que hoy día una de las materias de más conflicto son las zonas de sacrificio. No me puedo ir sin decir que es un tema que realmente creo que hoy día es bastante impresentable que sigan habiendo las tristemente denominadas zonas de sacrificio, producto, ¿cierto?, de, bueno, fundiciones de cobre, de generadoras a carbón, etcétera. Pero del punto de vista positivo, ¿cuál es la parte que tú rescatas de nuestro sector eléctrico? Bueno, el sector eléctrico nacional primero avanza, por ejemplo, hoy día tenemos el 20 no sé cuánto, 23% de la generación es renovable. Lo que es una cantidad, digamos, inimaginada hace 10 años. Chile es un país que va a poder, digamos, ser probablemente exportador de energía solar. Digamos, los incentivos han estado
bien asociado en las licitaciones para eso. O sea, se han hecho bloques solares, digamos, particularmente para que esas empresas solares puedan hacer las inversiones. Para mí lo positivo es, sin ninguna duda, es que de todas maneras tenemos un marco regulatorio firme, digamos, donde si bien en el fondo vamos cambiando cada 5, 7 años, 8 años, renovamos, esa misma renovación se hace por lo general y siempre muy pensada. Pasamos 2 años siempre discutiendo las leyes. No hay tanta, digamos, incumbencia de algún sector político por incorporar algún modelo en particular. Siempre lo discutimos. Somos un sector bien profesional desde ese punto de vista, lo que a mí me pone súper orgulloso. Es un sector muy abierto también a las nuevas tecnologías. Y por eso que hoy día lo último que nos está faltando renovar es el mercado de la distribución. Todos los otros mercados los hemos ido renovando adecuadamente hasta el coordinador. Lo que estamos hablando ahora es del futuro, de 10 años más, digamos. Toda esta conversación del comercializador, de los clientes, de la batería, de la electromovilidad, estamos hablando de 10 años más. Preparar el camino para los 10 años más. Pero si no hubiésemos tenido una regulación conforme a lo que tenía que haber en el momento anterior a eso, ni siquiera podríamos estar conversando de eso. O sea, es cuestión de ver otras regulaciones de otros países que el problema principal todavía sigue siendo la infraestructura. Nosotros estamos pensando en la electromovilidad y cómo en el año 2025 tener el 10% de los autos eléctricos. Son 2 planetas diferentes, digamos. Totalmente. Mauricio, muchas gracias. Yo le paso la palabra a Consuelo para que hagamos el cierre, pero a todas las personas que nos escucharon y nos miraron a través de esta plataforma, muchas gracias. Encantadísima de nuevo haber hecho el repaso contigo y esperando que volvamos en algún momento a la normalidad a hacer una presentación del libro en físico que es tan necesaria. Muchas gracias, Analía, a ti. Y bueno, esperamos también cuando podamos volver a la normalidad, a hacer el lanzamiento del libro que lo teníamos planificado para hacer en el Notario Intercontinental el 19 de marzo. Y bueno, pero en algún momento lo haremos, digamos. Mejor tarde que nunca. Gracias, Analía, por ti. Sí, de todas maneras, yo le agradezco a ustedes dos, a Mauricio, a Analía también por participar en este programa de Libros en Cuarentena de Editorial Lausach, a todos los asistentes, a todas las asistentes también, y decir que el libro, bueno, lo pueden encontrar en buscalibre.cl, ya hay stock, tuvimos un momento un vacío porque hubo muchos pedidos, pero ahora ya hay, así que pueden pedir ahí o vienen en Librería Bros. Así que muchas gracias a todos y ya podemos... Esta conversación va a ser grabada y la vamos a subir a nuestra cuenta de Instagram de la Editorial Lausach, por si quieren ahí también seguirnos y tal vez compartir la conversación con otras personas que no alcanzaron a estar o escucharla entera. Voy a poner aquí Instagram de la Editorial Lausach. Estupendo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.